Hola, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a resolver un problema de electrostática. Y dice, en el gráfico se muestran dos esferas idénticas electrificadas con carga 1 es igual a menos 6 por 10 a la menos 5 coulomb y carga 2 es igual a 6 por 10 a la menos 5 coulomb. Si se encuentran en equilibrio, determine las masas de cada esfera y la tensión en la cuerda, hecha de material aislante. Acá en el gráfico podemos ver a las dos cargas, carga 1, carga 2, están separadas a una distancia de 90 centímetros. Y la carga 2 está atado a un cable que está sujeto a un punto fijo en la parte superior. Y bien, para resolver este problema lo que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre para cada esfera, o sea, un diagrama de cuerpo libre para la esfera 1 y otro diagrama de cuerpo libre para la esfera 2, y luego también aplicar las condiciones de equilibrio. Ahora bien, con esas consideraciones vamos a resolver el problema. Acá en este gráfico podemos ver la representación de las fuerzas que actúan en cada esfera. Ahora bien, los datos que nos da el valor de la carga 1 es igual a menos 6 por 10 a la menos 5 coulomb, nos da el valor de la carga 2 es igual a 6 por 10 a la menos 5 coulomb. Con eso tenemos que calcular el valor de la tensión en la cuerda y tenemos que calcular la masa de las dos esferas. Recuerden que la masa son iguales, ¿no? Ahora, cálculo de la fuerza electrostática. Fíjense que nos da como dato las cargas de las dos esferas y la distancia de separación. Podemos calcular la fuerza electrostática con la siguiente fórmula. Fuerza es igual a coeficiente K por la carga 1 por la carga 2 sobre distancia de separación entre las dos partículas, y esto está elevado al cuadrado. Recuerden que este coeficiente K es el coeficiente de Coulomb y esto depende del medio donde se encuentren las cargas. Para el aire y el vacío tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y bien, reemplazando valores en esta fórmula vamos a tener que fuerza es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por 6 por 10 a la menos 5 coulomb es la carga 1, 6 por 10 a la menos 5 coulomb es la carga 2, y la distancia de separación 90 centímetros convertidos en metro va a quedar 0,9 y esto elevado al cuadrado. Esto metiendo en la calculadora nos da un valor de 40 newtons. Y bien, ahora haciéndoles una explicación del gráfico. Acá hemos hecho la descomposición vectorial de cada partícula. De la partícula 1, la fuerza que actúa es la masa gravedad, o sea el peso, y la fuerza electrostática. Observen que las dos cargas tienen cargas diferentes. La carga 1 es negativa y la carga 2 es positiva. Entonces positivo con negativo se atraen, por tanto hay una fuerza de atracción. Sin embargo, si fueran iguales, la fuerza va a ser de repulsión. Y bien, hemos calculado la fuerza de atracción electrostática. Acá la carga 1, su peso va a actuar hacia abajo. Mientras tanto, la fuerza electrostática para la carga 1 va a ir dirigido hacia arriba. Para la carga 2, su masa va a ir dirigido hacia abajo. Su fuerza electrostática va a ir dirigido hacia abajo. Y el valor de la tensión en el cable va a ir dirigido hacia arriba. Con esas consideraciones, continuamos. Acá anoto el valor de la fuerza electrostática que hemos calculado, es igual a 40 newtons. Y bueno, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas para la carga 1. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Fíjense que las fuerzas están en el eje Y. Y nos dice, la primera condición de equilibrio nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Para la carga 1 nos vamos a fijar, las fuerzas que estén dirigidas hacia arriba lo vamos a tomar como positivo. Las fuerzas que estén hacia abajo lo vamos a tomar como negativo. Por tanto va a ser la fuerza menos masa gravedad es igual a 0. Recuerden que la fuerza es positivo y la masa gravedad negativo. Y esto es igual a 0. De la masa gravedad al otro miembro pasa como positivo. Entonces va a quedar fuerza es igual a masa gravedad. Y a esta la vamos a llamar ecuación 1. Ahora vamos a aplicar la sumatoria de fuerzas para la carga 2. Y nos fijamos, las fuerzas que están dirigidas hacia arriba van a ser positivo. Las fuerzas que estén dirigidas hacia abajo va a ser negativo. Y va a quedar sumatoria de fuerzas es igual a 0. Eso por la condición de equilibrio. Nos va a quedar tensión dirigido hacia arriba menos masa gravedad está dirigido hacia abajo, la fuerza también está dirigida hacia abajo. Por tanto, la masa, la gravedad, masa gravedad y la fuerza son negativos y la tensión es positiva. Y esto es igual a 0. De acá podemos despejar la tensión. La masa gravedad es negativo, pasa al otro miembro como positivo. La fuerza es negativo, pasa al otro miembro como positivo. Entonces va a quedar que tensión es igual a masa gravedad más F, y esto lo vamos a llamar ecuación 2. Ahora bien, acá lo vamos a resolver esas dos ecuaciones. Voy a anotar la ecuación 1, que es la fuerza es igual a masa gravedad, eso es igual a ecuación 1, y ahora acá la otra ecuación, tensión es igual a masa gravedad más la fuerza, eso es la ecuación 2. Lo que nos queda acá es resolver esas dos ecuaciones y vamos a poder hallar el valor de la tensión y las masas de las esferas. Ecuación 1 vamos a sustituir en la ecuación 2. Fíjense que aquí fuerza es igual a masa gravedad y acá está masa gravedad. Entonces sustituyendo la ecuación 1 en la ecuación 2 va a quedar
que T es igual a F más F, tomando en cuenta que masa gravedad es igual a F. F más F es igual a 2F. Por tanto, la tensión es igual a 2F. Acá tenemos el valor de la fuerza F, es igual a 40 newtons, reemplazamos. Por tanto, la tensión es igual a 2 por 40 newtons es igual a 80 newtons. Con eso habíamos calculado el valor de la tensión. Ahora, para calcular el valor de la masa, podemos reemplazar en la ecuación 1. Reemplazando valores en la ecuación 1 va a quedar que de acá la masa es la incógnita, ya la fuerza ya hemos calculado, la gravedad también tenemos, es 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Acá la gravedad está multiplicando la masa, al otro miembro pasa a dividir. Va a quedar que masa es igual a fuerza sobre la gravedad. La fuerza es igual a 40 newtons. Y la gravedad es 9,81. Acá lo vamos a adoptar como 9,8. 40 dividido entre 9,8 nos va a dar un valor de 4,1. Y en este caso la masa va a valer un valor de 4,1 kilogramos. Bien, con esto hemos concluido este video. Y bueno, les invito a suscribirse a mi canal para que haga más videos de este tipo. Y bueno, compartan el video. Nos vemos. Chao.